Bueno, gracias por la presentación y por la invitación y hola a todos. Bueno, esta charla de ahora va a ser sobre una botella y ahora les voy a contar por qué, pero lo primero que me gustaría preguntarles es, este es un cerebro regular de cualquier persona, les quiero preguntar quién de ustedes siente que su cerebro ahora está haciendo más de una cosa a la vez. Levanten la mano, pueden levantar la mano como... Bueno, algunos sí, otros no. En general, nuestros cerebros hacen más de una cosa a la vez, pero de una manera distinta a la que nosotros imaginamos. Seguramente hay alguno de ustedes acá que mientras me escucha, aunque esto es presencial y para los que lo están viendo por video va a ser distinto, pero muchos de ustedes, por ejemplo, hay alguien que tiene una computadora abierta, por ahí alguno está pensando dónde dejó los anteojos, alguien vio en el celular que tenía un WhatsApp, por ejemplo, él ahora está mirando el celular y está contestando por ahí. Gracias, Roberto, perdón que te venda el momento del celular. Alguien está anotando, porque esta es una charla sobre una botella, y alguien por ahí vio con el rabillo del ojo que tiene 18 notificaciones en el mail y tiene la tentación de contestar, pero les voy a pedir que no lo hagan. Este es más o menos el estado de nuestro cerebro en general cuando estamos haciendo cualquier cosa. El mío en este momento no, el mío está más bien así, porque cuando estás acá adelante te pone un poco más nerviosa. Pero en general nuestros cerebros están así, ¿no? Cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4, y en Argentina dólar cosa, o a otra ahora últimamente otras cosas también que están pasando. Pero la realidad es que aunque a nosotros nos parece que hacemos muchas cosas a la vez, y después de la pandemia, cuando mucha de nuestra vida sucede en el mundo digital, todavía más, la realidad es que nuestro cerebro funciona más bien así, y acá llegué a la botella, funciona como un cuello de botella. Digamos, sabemos, porque la neurociencia lo estudió, que somos capaces con nuestro cerebro de hacer una sola cosa a la vez. Y a veces nos parece que podemos hacer más de una, nos genera la ilusión, nuestro cerebro, de que estamos haciendo más de una cosa, pero la realidad es que les debe haber pasado que uno, por ejemplo, está en una reunión por Zoom y al mismo tiempo está tratando de contestar un mail y le parece que está haciendo las dos cosas a la vez y en un momento te das cuenta de que o perdiste el hilo de la reunión o perdiste el hilo de lo que estabas escribiendo en el mail. Y eso es así porque nuestro cerebro no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, sino que se prende sobre una cosa, por ejemplo, se prende sobre la reunión de Zoom y después se apaga y se prende sobre el mail, después se prende sobre la reunión de Zoom de nuevo y se apaga y se prende sobre el mail. Y esas dos actividades intermitentes, secuenciales que hacemos, nos dan la ilusión de estar haciendo las dos cosas a la vez, pero en realidad, como les digo, es secuencial. Y eso de que se prende y se apaga nos cansa mucho, nos consume un montón de energía. Y es lo que hace que al final del día nos parezca que estamos quemados. Es como que se quemó la lamparita de prenderse y apagarse. Bueno, esta no es una charla sobre neurociencia y cómo funciona nuestra atención y sobre esta especie de cerebro-cola que es nuestro cerebro, sino que es una charla sobre visualización de datos, pero hoy lo que les quiero proponer es que pensemos, dado que nuestras audiencias están así, o sea, nosotros estamos así, quemados, y tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, aunque no le da el ancho de banda a nuestro cerebro, pero las personas a las que queremos llegar con nuestros datos, con nuestras visualizaciones de datos, están igual. Y entonces es muy difícil que nos presten atención y que eso que tenemos que contar, como se llama este concurso, contar con datos, lo que vamos a contar muchas veces no llega. Entonces hoy les quiero hablar de cómo podemos hacer que nos escuchen. Pero primero les propongo hacer un ejercicio. Les quiero pedir que si tienen, algunos tienen acá una computadora, un teléfono o un papel, por favor anoten, esta frase la pueden adaptar a su género, pueden poner soy recapo, ¿vale? Para sentirse bien identificados. El ejercicio consiste en escribir esta frase y después numerar las letras, así. Entonces ponen soy re capo o capa, y abajo después numeran, la S es el 1, la O es el 2, la I es el 3 y así. ¿Están listos? Esperen, no empiecen. ¿Está? ¿Están preparados? ¿Tienen algo para andar? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. El que termine, por favor, levanta la mano. Es de velocidad, es competencia de velocidad. Y vos diste las letras, ahí están los espacios. Está un cachito desalineado, tiene razón Laura, lo chequeó, pero no, tienen que numerar las letras. Entonces te sobra uno. Perdón. ¿Sí? 1, 2. Mientras el que termina me avisa, ¿eh? Bien, no veo la que sobra. Bueno, ahí un grupo de ganadores ahí. Está bien, fue bastante rápido. Creo que no, pero ahora lo vemos con chequeado. Ahora vamos de nuevo con un ejercicio un poquito distinto. Este ejercicio es así. Van a escribir la misma frase y la van a numerar, pero en otro orden. Ahora van a escribir la S y la numeran, el 1. La O,
y lo numeran con el 2. Y así, ¿se entiende? En vez de escribir primero la frase, preparados, listos, ya. Una letra, un número, una letra, un número. Cuesta, dicen acá. Salvo el Lau que lo terminó muy rápido, pero porque tiene un ojo de lince, bueno. Y ahí, de nuevo, igual, mismo ganador. Quiero que le demos un aplauso, por favor, al ganador de ambos concursos. Bravo. Bueno. A mano. A mano es más rápido, bien. Un truco para la próxima vez que les hagan este ejercicio. Bueno, esto es solamente para demostrar empíricamente que es más difícil hacer dos tareas al mismo tiempo intercaladas que hacer primero una y después la otra. Y esto se lo pueden llevar para la vida porque les va a hacer ganar mucha eficiencia en cualquier cosa. Y no tiene nada que ver con visualización de datos ni nada, pero venía bien para marcar el punto, el argumento que estoy tratando de hacer. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que nos escuchen estas audiencias que están con el cerebro partido o con un cuello de botella tremendo en su cerebro? Bueno, no tengo la respuesta, eso es lo que les vengo a decir. Y es más bien algo que me tiene sin dormir, es un tema que me preocupa, con el que trabajo, pero voy a darles algunas pistas, algunas cosas que por lo menos a nosotros en Sociopúblico nos sirven, que no resuelven todo, pero pueden servir un poco para orientar el rumbo. Y primero les quiero decir algo que es una buena noticia, que es que después de la pandemia todo es un poquito más fácil para la visualización de datos. Un poquito más fácil. Un poco porque nos encontramos con todo el lenguaje de los datos y el tema de achatar la curva y muchas otras cosas, como hasta hablar de escalas logarítmicas y cosas así, aparecieron en los medios, lo cual nunca antes había pasado. Hubo una tapa muy famosa del New York Times con un gráfico mostrando la cantidad de muertos por COVID, que estaba buenísima porque ocupaba toda la página de la tapa en el papel, porque la curva era tan alta, el pico era tan alto que había que mostrarlo así. Pasaron cosas increíbles, como por ejemplo que algunas piezas de visualización o de narrativa alrededor de los datos tuvieran un éxito mundial y que se tradujeran tipo Netflix a muchos idiomas. Lo que está marcado ahí es, fíjense acá, en español, en italiano, en árabe y así, en francés, todos los idiomas a los que se han traducido piezas de visualización de datos, eso antes no pasaba. Y también en general las audiencias no solo aprendieron cosas técnicas sobre los gráficos y sobre los datos, sino que aprendieron sobre el mundo digital. Mucha gente probó por primera vez usar herramientas digitales que antes no usaba. Este es uno de mis preferidos de cómo la gente se puede hacer experta en algo. Esto es Zoom, y es alguien que no conocía, pero lo quiero un montón, a Martín Albarracín, lo conocí en Twitter, que se le ocurrió cuando Zoom sacó la posibilidad ofreció a los usuarios la posibilidad de tener un fondo de video, se le ocurrió cada tanto traerse un mate mientras está trabajando. Y bueno, es un uso brillante de una tecnología que estaba ahí. Eso pasó en todos los órdenes, ¿no? Todos nos volvimos más habilidosos en usar tecnologías y eso, si te lo podés quedar viendo un rato, está buenísimo. Bueno, y eso nos sirve a los que trabajamos en el mundo digital, porque entonces nos podemos relacionar más fácil con otros, podemos usar estas herramientas y que los demás nos entiendan y no nos miren como unos nerds locos. Bueno, y ahora sí voy a estas posibles guías, que van a ser 7, porque me gusta mucho que sea un número impar, no son 3, no son 5, y son 7, que es un número raro. Y les voy contando algunas cosas que en general nos sirven para contar historias con datos. Bueno, la primera es, los llamo destapadores acá porque así destapan la botella del cerebro. La primera es esta idea de crear suspenso. Uno puede con los datos y con los gráficos y con la visualización de datos, aunque no sea lo que uno primero se le ocurre, se puede crear suspenso. Por ejemplo, esto es algo que publicó en Twitter la Fundación Gates, que se preguntaba ¿cuál es el animal que más personas mata por año? ¿Alguno quiere arriesgar antes de que haga el spoiler? ¿Qué? Vos ya sabés. Bueno, entonces no. Laura Sommer no. ¿Alguien más? El ser humano, ¿no? El ser humano es muy cerca, estuviste muy cerca. El mosquito, bien, muy bien. Entonces, bueno, este es el gráfico que se publicó acompañando esa pregunta, que muestra que los humanos competimos bastante bien, pero el mosquito, porque transmite ciertas enfermedades, la malaria sobre todo, es el animal que más personas mata. Entonces, esta forma simplemente de contar la información con una pregunta que da lugar a estas interpretaciones distintas sirve para atraer, ¿no? Porque
otro día podemos hablar más de otras cosas de cómo funciona el cerebro, pero básicamente nosotros estamos todo el tiempo en una especie de modo default y cuando hay algo que se sale de lo esperado, prestamos atención. Entonces, una pregunta puede funcionar para eso. Esta es otra forma muy distinta de crear cierto suspenso. Esto es algo muy viejo que hicimos en Socio Público, que decía, ¿cómo sería el mapa de Argentina si mostrara la mortalidad infantil? Bueno, sería así, se engordaría mucho en el norte del país. Esto es algo que es una forma de visualizar datos que se llama cartograma, que básicamente es un mapa que en vez de representar el territorio se deforma para mostrar otra variable, que ya no son los kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, en Argentina, donde la mortalidad infantil es mucho más, tiene mucha más presencia en el norte del país, el mapa cambiaría, sería distinto. Destapador 2. Tratar de contar algo que sea útil y relevante, ¿no? O sea, muchas veces tenemos datos, pero no necesariamente porque los tengamos, los conectamos con una necesidad, con una búsqueda que están haciendo nuestras audiencias, y eso también, de nuevo, para que nos presten atención, es fundamental. Y a veces eso tiene que ver con qué datos elegimos, a veces tiene que ver con cómo organizamos los datos, pero siempre pensar muy bien qué vengo a resolver con estos datos, a quién le vengo a resolver un problema, sirve mucho para que nos presten atención y que no pase que hicimos una gran producción y después nadie la mire o nadie la use. Entonces les muestro algunas formas de ser útil. Esta historia a mí me encanta. Esto que están viendo acá es un dataset que está en el repositorio de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo ahí años y años y es un censo de los árboles de la ciudad. Entonces estos eran datos que estaban ahí, acá ustedes lo están viendo en el mapa, pero también es una tabla, digamos, con los datos que dicen qué árbol hay, en qué lugar, cómo se llama el árbol, y es un censo de los árboles. Y esto seguramente no se lo usaba la gente de espacio público o alguien lo usaría, pero aunque estaba abierto, nadie lo había tomado desde la sociedad civil o desde algún otro lugar. Hasta que se les ocurrió a una empresa que se llama Properati, que da un servicio para poder comprar o vender propiedades en Argentina y en otros países de la región, se les ocurrió que podían hacer algo con esto. Porque justo los que fundaron y dirigían en ese momento Properati tienen una cabeza muy datera y les gustan estas cosas y se les ocurrió hacer este cruce. Bueno, y se les ocurrió un uso específico de esta información. Lo que pensaron es que en la ciudad de Buenos Aires hay muchas personas que son alérgicas a los plátanos. No sé si a alguno le pasa, pero bueno, es muy común que viene la primavera y todos los que son alérgicos comentan que están muy molestos. Es algo que para los que son alérgicos es muy molesto. Entonces a ellos se les ocurrió que si yo estoy buscando un departamento en la ciudad, me puede interesar saber si hay muchos plátanos cerca, porque si soy alérgica, ¿no? Entonces agregaron esa función en su mapa. Como estos eran datos abiertos, lo pudieron agregar, aunque ellos tenían un producto comercial, y empezaron a ofrecer esa información entonces asociada a las búsquedas de una propiedad. Me parece un caso muy lindo, muy redondo de cómo los datos abiertos pueden servir para algo que a alguien le sirva realmente. Esto es un ejemplo de la pandemia, es algo que hicieron en Nueva York a partir también de datos públicos sobre cuán anchas son las veredas. Entonces acá la idea era, en el pleno momento de aislamiento, de distanciamiento social sobre todo, bueno, decirte por dónde puedo salir a caminar para tratar de no cruzarme mucho con mucha gente. Entonces, si ven, bueno, ahí a medida que te vas más para el norte de la ciudad se pone un poquito más verde, eso es el Central Park, y ahí están las veredas un poco más anchas que están en color verde y las rojas, cuando hay más en el sur, son más angostas. Y esto después alguien lo hizo acá, tomó los datos de la ciudad de Buenos Aires, esto lo hizo Martina Lalu, que trabajaba en el gobierno de la ciudad, y de nuevo acá ven cómo está todo muy abigarrado en el centro de la ciudad y después, a medida que te vas un poco a la periferia, las veredas se ensanchan, ¿no? Entonces, de nuevo, datos públicos que estaban ahí y que tal vez en un momento no servían para nada, pero de golpe en una situación específica, como la de distanciamiento, pasan a tener sentido y ser útiles para alguien. Esto, como quieran, sí, por mi parte ningún problema, dale. Es algo que me generó curiosidad, como que el generar semejante base de datos respecto de los tamaños de las veredas, ¿es porque alguien hubo un proceso de llenado de esos datos de manera muy rigurosa y esos son las veredas? Porque no sé cómo fue la recolección de esos datos, pero estos son datos que se supone que deberían estar validados porque están en los repositorios de datos abiertos de la ciudad, tanto lo de los árboles como lo de las veredas. Claro, se supone que las licitaciones que hicieron esas veredas deben haber informado, claro. Deberían ser los que pagaron por esa vereda, que no vale igual si es más ancha o más
respecto. Claro, está bien lo que dice Laura, que lo repito para la grabación, si, digamos, en el proceso de licitación de la construcción de esas veredas probablemente ese dato haya figurado y uno podría pensar que viene de ahí o podría venir de otra fuente, pero seguro son los datos que la ciudad abre, están validados por la ciudad. Puede que haya algún error, por supuesto. Pero la rigurosidad claro. de las veredas. Sí, a mí me parece interesante de estos casos que toman datos que están disponibles. Entonces la pregunta que ahí alguien se hizo y el valor agregado y la creatividad estuvo en pensar, bueno, ¿qué pueden aportarle estos datos a alguien en una situación determinada? Bueno, esto es algo que hicimos en Sociopúblico con el BID apenas empezó la pandemia, que no tiene visualización, pero lo que hicimos fue empezar a cargar datos sobre a qué valor estaban pagando algunos insumos médicos los gobiernos de las provincias argentinas y después de algunos países de la región, para que los gobiernos pudieran ir a comparar a ver si estaban comprando caro o barato, porque era un momento en el que todos salían desesperados a comprar barbijos, de golpe por ahí apareció una investigación periodística acusando a un gobierno de haberlos comprado demasiado caros, y lo que pasaba en los gobiernos era que nadie tenía idea, había desesperación porque no estaba el insumo, no se conseguía. Entonces lo que hicimos fue simplemente ir a pedirles, el BID les fue a pedir que compartan la información y nosotros armamos muy rápido una plataforma a la que accedían los gobiernos para poder ver, bueno, a ver cuánto está pagando el de la provincia del lado o el del gobierno del país del lado. Entonces, de nuevo, usar los datos para algo que fue una necesidad en un momento que alguien necesitaba esa información para poder actuar. Destapador 3. Esto es algo que se puede hacer con los datos y no se puede hacer con otras formas de comunicación con tanta facilidad. Así que es como una pequeña ventaja que nos dan los datos cuando comunicamos a partir de datos. Que es que siempre tenemos la oportunidad de organizar los datos que tenemos alrededor de la persona que está consumiendo esos datos, del usuario, para la jerga de las startups, o de la persona, de la audiencia, y tratar de decir, bueno, todas las audiencias que van a ver esto, sino hablarle a una persona. Y les muestro ejemplos de cómo se puede hacer eso. Esto es una visualización que me gusta mucho de Nathan Yau, que es el autor de Flowing Data, que es un blog que les recomiendo. Esta visualización se trata de con qué causa y en qué momento suceden las muertes en Estados Unidos. Y lo que es interesante acá es que bueno, este visualizador de datos recibió esta información, que eran las estadísticas de causas de muerte en Estados Unidos, con la causa, la edad, en este caso creo que es por enfermedad solamente, y algunas características de las personas que morían de acuerdo a ese registro, como la edad y también su género y su raza. Entonces lo que hizo, fíjense que esto muchas veces lo vimos en los diarios o en otros medios, en general en medios periodísticos, que es que cuando aparece información, por ejemplo acá en Argentina pronto vamos a tener la información del censo, lo que tienden a hacer los medios medio en piloto automático es a contarnos cómo es el panorama general, el agregado. Por ejemplo, hay más gente que está muriendo de cáncer de colon que hace 10 años, o digamos, ¿qué está pasando en general? Pero cuando trabajamos con interactividad podemos hacer esto otro, que es, en este caso, es un interactivo donde yo puedo decir mi género, mi raza y mi edad, y me va a decir cuándo me voy a morir yo. Entonces, de golpe, para mí esto es muy importante, no es cualquier cosa. Me empieza a importar más, acuérdense de ese cerebro muy disputado, ¿no? De golpe presto atención, porque a mí me importa mucho cuándo me voy a morir, no sé ustedes, pero me parece que es algo que nos pasa bastante a todos. Entonces, bueno, acá pueden ver que después de poner la información, ahí estaba más joven cuando grabé esto, ven que, bueno, se va muriendo la gente de mi generación de distintas causas hasta que en un momento nos morimos todas. Bueno, ya a los 100 más o menos. Bueno, esto de poder organizar la información alrededor de algo que tiene que ver con un usuario en particular, porque yo estoy poniendo mis datos como usuaria, sirve mucho para atraer la atención. Este es otro ejemplo del New York Times que dice cómo es tu familia. Entonces, si yo pongo que mi familia es una pareja que tiene 2 hijos, me dice que solo 7,25% de los hogares estadounidenses son como el mío. Y acá abajo me cuento un poco cuándo fue el momento más, donde fue más frecuente ese tipo de familia, que fue en los 60 y no lo llegan a ver. O sea, mi familia está súper pasada de moda. Y entonces esto de nuevo no habla de las familias de Estados Unidos. Podría hablar, y estaría bien también, cómo fueron cambiando los hogares en los Estados Unidos, pero de golpe está hablando de mi familia. Entonces, y me está comparando con otras familias. Y eso lo vuelve más interesante para mí. Acá hay un ejemplo más reciente, y les muestro varios para que vean distintas aplicaciones de la misma idea. Acá, esto es algo que hizo el New York Times, donde
uno podía poner el nombre de un hospital, del hospital que te quede cerca de tu casa durante la pandemia, y saber cuán preparado estaba ese hospital para distintos escenarios según cómo fuera evolucionando la pandemia. De nuevo, me importa mucho mi hospital cerca. Y esto, me voy a volver atrás para explicarlo y ahora se los muestro. Lo que les voy a mostrar ahora es algo que hizo una empresa que da servicios a inversores y que lo que quería era alentar a más gente que se animara a invertir en acciones, en la bolsa, en bonos. Y para eso lo que hicieron fue una comparación entre los ingresos de la persona que quisiera meterse en esta visualización y los de John Paulson, que es uno de los más multimillonarios del mundo. Entonces, si yo pongo que gano $100.000 al año, me dice que eso Paulson lo hace en 10 minutos, que yo tardaría 49.000 años en lograr lo mismo, que él se puede comprar las Islas Fiji, con lo mismo, eso ya no lo llegaron a ver, con lo mismo que yo más o menos me compraría un pretzel en la calle, no sé, sería acá que sería un pancho en un kiosco. Entonces, bueno, esto, triste. Esto va por el lado más humorístico, tal vez duro, tal vez un poco duro. Pero bueno, otra vez una forma de capturar la atención es trabajar a partir no solo de los datos que tengo agregados, sino de los datos de las personas a las que quiero llegar. Disparador 4, un poco contraintuitivo, es usar palabras. Pero como esto no era sobre visualización de datos, gráficos, bueno. Pero también sabemos que para mucha gente, para la gran mayoría de la gente, para todos nosotros que nos dedicamos a los datos también, es mucho más cómodo leer texto que interpretar un gráfico. Entonces, si tenemos la oportunidad de contar con texto, es probable que seamos más claros para mucha gente. Ni hablar si estamos usando tipos de gráficos complejos, ahora me voy a meter un poco en eso. Esto es algo que hicimos hace poco con Save the Children, que como ven tiene mucho texto, y tiene algunos gráficos, pero sobre todo cada gráfico y cada dato está acompañado por un pequeño texto que le da contexto o que lo analiza. Entonces, esto está tomado de una base de datos, todo esto surge de una planilla de datos. Pero en vez de tener gráficos siempre, de golpe dice el 57% de los niños en Bangladesh sufren esta enfermedad. Entonces, lo que hago es enriquecer un texto con datos. Ese 57% está metido en una oración. La oración cambia, porque el mundo digital me permite hacer eso, la oración cambia para adaptarse a los datos y convierto un texto en un texto dinámico, que está alimentado por esos datos. Y eso sirve mucho porque evita que alguien tenga que hacer una interpretación de los datos, que en algunos contextos, por supuesto, sirve mucho, y quiero dejar que, por ejemplo, no sé, un grupo de investigadores haga una interpretación libre de un conjunto de datos, pero cuando estoy comunicando, a veces sirve más poder explicar qué es lo que encontramos en esos datos cuando hicimos el análisis previo. Simular, este es un consejo que vengo a dar hoy también, solo en relación con las visualizaciones de datos. Bueno, esto se vio un montón en la pandemia también, ¿no? Cómo el mundo digital cruzado con los datos nos permite hacer simulaciones de qué puede pasar en el futuro, ¿no? Adelantar un poco en imágenes, en gráficos, cómo pueden evolucionar los datos. Esto es un ejemplo que me gusta porque para tratar de explicar cómo funcionaba la pandemia, cómo funcionaba el coronavirus, lo que hicieron en este caso fue inventarse una enfermedad. Y con esa enfermedad imaginaria poder mostrar una serie de simulaciones, de proyecciones, de cómo tratar de mostrar cómo una variable de la enfermedad repercutía en otra. Y ese juego, algo mucho más lúdico que podíamos hacer con una enfermedad ficticia, probablemente no lo podíamos hacer con el coronavirus mientras estaba matando un montón de gente, pero esto entonces nos permite tener una especie de terreno, como un arenero, donde ponerse a jugar un poco con los datos y ver qué pasa. Y qué pasa si se vuelve más contagioso, qué pasa si aumenta o cae la tasa de mortalidad de la enfermedad y demás. Y este tipo de simulaciones las vimos un montón, que son las de, bueno, cómo se esparcen las microgotas, todas cosas. La palabra microgotas no la conocía nadie, confiesen, antes del COVID. Pero bueno, de golpe empezamos a verlas. Bueno, por ahí algunos sí, está bien. Algunos por ahí sí, los científicos, yo no. Pero empezamos a poder ver cómo funcionaban cosas que son invisibles. Hubo muchas de estas también mostrándonos el aire, las cosas que no vemos. Y bueno, esto de nuevo está basado en datos, es una visualización y es algo que podemos hacer con los datos y que por supuesto hace que sea más fácil que alguien entienda, que se conecte con lo que estamos contando.
Las 6, y ya casi vamos llegando al final, la recomendación es desescalar y charlar también. Desescalar porque muchas veces cuando trabajamos con visualización de datos queremos poner todo en nuestra visualización, ¿no? Y hacerla muy colorida y que tenga muchos elementos y que sea muy interactiva, y un poco todo lo que yo mostré recién es sofisticado y complejo. Pero me gustó mucho lo que el otro día decía, por ahí algunos conocen de Twitter a Andrés Snitkovsky, alias @rusosnit, que es un visualizador de datos, colaborador frecuente del Socio Público, y he chequeado también, creo. Y es jurado. Y es jurada, perfecto. No quería adular a un jurado con esto, pero le pedí que me mande este slide. Pero bueno, yo no participo, así que se puede, está bien, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces el ruso el otro día contó en la Media Party, que es un evento donde nos juntamos muchos a hablar sobre medios y tecnología y hablamos mucho sobre visualización de datos siempre. Él contó en una presentación el otro día cómo había sido su experiencia, él que se dedica a la visualización de datos, presentando algunos gráficos y creando algunas visualizaciones durante la pandemia. Y lo que decía el ruso es que a él le sorprendió que muchas veces lo que más funcionaba para llamar la atención de los demás y generar conversación en Twitter, porque también lo criticaban, le pegaban, le contestaban, le agregaban datos, también le aportaban cosas, era cuando publicaba cosas muy sencillas y estáticas. O sea, bueno, hacía un gráfico de curvas, este es un ejemplo, este no es tan sencillo, pero hacía un gráfico simple, un gráfico de barras, contando algo, lo ponía en Twitter y resulta que, bueno, empezaba a suceder esta conversación alrededor de los datos, ¿no? Con gente, ya les digo, criticando o apoyando y sumando algo. Y encontró que de golpe el que se dedica a hacer visualizaciones sofisticadas había encontrado que tal vez en algo muy simple, por eso digo desescalar, como poner un dato en un gráfico o destacar una historia, encontraba que podía generar más impacto o incidencia en la conversación pública. Déjenme también esto apoyarlo con este GIF. Fíjense cómo empieza ese gráfico y todo lo que le podemos sacar para bajar un cambio y que quede mejor, ¿no? Entonces, a ver, ves que le va sacando el marco, los colores para solo destacar la barra que es importante. Después le va a ir sacando también las líneas. Se pueden poner las etiquetas más suaves o directamente ni ponerlas y ponerlas en las mismas barras. Ahora vamos a llegar a eso. Y todo lo que estoy sacando es algo que a veces se llama chart junk, la basura de los gráficos, todo lo que uno le mete y que en realidad puede quitar para que un gráfico sea más claro, más simple y también cuente mejor la historia, ¿no? Entonces, ahí si quieren lo ven de nuevo. Siempre, en todos los órdenes de la vida creo que no es así, pero en los gráficos en general menos es más, casi siempre. No se aplica a todo, pero a esto sí. Porque lo que queremos es llamar la atención sobre un elemento que sea claro para nuestros usuarios. Hay cosas que sabemos que de todos esos agregados que además son muy perniciosas, por ejemplo, usar 3D. Usar 3D en un gráfico es terrible. Pero bueno, por razones bastante científicas, que es que las personas somos muy malas para entender la diferencia entre distintos volúmenes. Entonces, si nos muestran dos cubos, podemos entender que un cubo es más grande que el otro, si hay una diferencia, si son parecidos, no. Pero no podemos entender si un cubo es el doble de grande que el otro. Nos cuesta al ojo humano le cuesta mucho eso. Entonces, en cambio, una barra sí. Una barra nos es mucho más fácil saber si una es el doble que la otra. Entonces, bueno, cuanto más simple, mejor. Y esto es una pequeña guía, no fácil de leer, pero a mí me sirve, para no usar gráficos. O sea, todas las situaciones en las que es mejor no usar un gráfico, también pensando en desescalar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tengo para contar, ¿lo puedo contar con palabras? Sí, bueno, usa texto. Y si vas a hacer algo interactivo, puede ser texto enriquecido por los datos. Pero si se puede contar con palabras, no hace falta agregar un gráfico, si va a ser claro, ¿no? Si no lo puedo contar con palabras, puedo preguntarme si es para expertos. Y si sí es para expertos, entonces probablemente les puedo abrir los datos. Porque en general nosotros hacemos siempre entrevistas antes de trabajar en un proyecto nuevo. Y en las entrevistas siempre pasa lo mismo, que es que los que son especialistas en un tema, lo que quieren es la tabla con los datos. Quieren la base de datos, quieren el spreadsheet donde están todos los datos para poder hacer sus propios gráficos y sus propios cálculos. No quieren una visualización de datos. Entonces, si es para la gente que trabaja en ese tema, seguramente es mejor directamente mandarles la tabla. O ponerla en el sitio que tenemos y abrirla. Si no es para expertos, nos podemos preguntar si lo que queremos hacer va a funcionar en celulares, que es algo que muchas veces no pasa, que con los gráficos es muy difícil, porque
a veces una barra es muy larga y no entra en la pantalla. Y no la puedo hacer responsive y que se adapte como hacemos con tantos otros elementos digitales, porque tengo que ser fiel a la longitud que tiene que tener esa barra. Entonces, si no va a funcionar en un celular, no va. Entonces, bueno, uno empieza de nuevo a ver si te sale en el juego de la OCA. Y si sí, bueno, ahí sí, recién ahí uno, creo yo, debería pensar en una visualización de datos con algunas precauciones, como por ejemplo no usar 3D, como les decía recién, las barras son mucho más amigables, agregar explicaciones en todos los lugares donde pueda ayudar a la lectura, a la interpretación de los datos. Scroll mata clics, es como mi versión de billetera mata galán. Sabemos, porque toda la información que tenemos sobre los usuarios nos dice lo mismo, que por lo menos ahora, esto puede cambiar, pero por cómo usamos hoy las interfaces digitales, todos tendemos a scrollear y no a cliquear. Entonces, scrollear es natural, nos sale, como caminar, como hablar. Entonces, si voy a poner información en una web, en una visualización, mejor ponerla para abajo, porque es muy probable que la gente scrollee y lo encuentre. En cambio, si tiene que cliquear para ir a otro lugar, no lo van a hacer. Entonces, bueno, ahí esas son algunas recomendaciones si ya todo esto falló y terminaron haciendo un gráfico. Bueno, y la última es usar los datos y las visualizaciones para producir experiencias sensoriales, que también es algo un poco contraintuitivo porque se suele pensar que los datos son fríos y las estadísticas ni hablar. Y sin embargo hay muchos ejemplos de cómo los datos nos pueden ayudar a conectarnos también desde lo sensorial con nuestras audiencias. Este es un ejemplo de algo que hicimos con Chequeado, lo traje acá para sellar la amistad con Laura. Es algo que hicimos hace bastante. Acá Chequeado tenía datos sobre cuántas juezas había en ese momento en Argentina en las cortes provinciales. Cada provincia tiene una corte suprema y en esas cortes había muy pocas mujeres. Entonces lo que decidimos hacer para contar eso fue este jueguito que se podía compartir en redes sociales, que era como buscando a Wally, pero lo que tenías que hacer era encontrar a una jueza en este grupo de personas. Y acá las juezas están representadas de manera fidedigna, o sea, hay tantas juezas como realmente había en ese momento en las Cortes Supremas Provinciales. Y la idea, ¿por qué lo vinculo esto con lo sensorial? Porque acá era muy difícil. O sea, lo que vos tenías que hacer era frenar donde hubiera una mujer, no frenar cuando el circulito estuviera en una mujer. Y nosotros jugábamos en sociopúblico y no nos salía nunca. Y claro, era como, es tan difícil como llegar a ser jueza en una Corte Suprema de una provincia. Entonces, buscar transmitir la experiencia, transmitir lo que está contando el dato en una experiencia física, que acá era, bueno, tengo que darle en el momento con el dedo. Es una forma de contar datos de forma sensorial. Y esta era la visualización de una investigación que había hecho Irina Hauser para Chequeado, que contaba quiénes eran las juezas, si eran poquitísimas y demás. Claro, o sea, el dato estaba en una nota periodística, había habido una investigación, digamos, volviéndolo de, bueno, cómo se consiguieron los datos. Bueno, acá los datos ya estaban, los había trabajado una periodista, y era una cuestión de, bueno, cómo lo contamos, ¿no? Cómo hacemos para acercarlo. También abajo aparecían cuando frenabas, acá lo están viendo muy rápido, pero te iba tratando de alentar, te decía, dale, vos podés, dale una vez más. Y no. Claro. Bueno, y esto es algo que se cocinó en una especie de hackathon que reúne a cocineros y visualizadores de datos en España. Y esto es un pan con tomate, alguna vez habrán comido un pan con tomate, pero es un pan con tomate que muestra el aumento del desempleo juvenil en España. Entonces, bueno, no es preciso el gráfico. Acá de nuevo no, esto es como peor que comparar dos cubos, ¿no? O sea, no sabemos exactamente cuánto aumentó el desempleo. Si ven la línea verde, acá es el aumento del desempleo juvenil. Así que no es muy preciso el gráfico, pero sí funciona para ofrecernos una experiencia, porque cuando uno se come este pan, a medida que lo va comiendo y va creciendo el desempleo, el pan se va poniendo, ven que tiene menos tomate, se va poniendo más duro, más seco y difícil de tragar, como el desempleo. Entonces, bueno, comerse este pan es un poco, de alguna forma, recordar, experimentar ese dato. Y es probable también que muchos de ustedes de esta charla se acuerden de esto, ¿no? Se lleven esta idea del pan con tomate. Entonces, generar una experiencia ayuda a que nuestras audiencias destapen el cerebro, a encontrar un espacio en el cerebro de los demás y que estén más contentos estos cerebritos. Y acá cierro por ahora. Muchas gracias.